No, todavía no, no he actualizado. Ok, vale. Ya aquí la transmisión por Facebook acabo de aceptar. Y Muy bueno, por bien. Instagram estamos ya también. Hola, hola, feliz presente. Eso significa que ya estamos también en Facebook saliendo por la Escuela del Ser Humano, así que aquí estamos en plena conexión justamente. Y Bueno, el ser humano, así que ya te uniste al Instagram. Ahora sí quedamos sí, en las justamente. dos redes. Así es. Entonces, ¿me escuchas? Te escucho perfecto. Perfecto. No te veo, o sea, veo que te uniste en Instagram, pero no, no te veo en la pantalla de Instagram, pero bueno. Estoy entrando. Y estamos en plena configuración para poder Aceptar. empezar a hablar. Ya, ahora sí vamos a transmitir paralelo. Bien. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí, te estoy viendo en las dos pantallas. Perfecto. Excelente. Pues bienvenida. Gracias por Bueno, sumarte a esta posibilidad de compartir justamente con algo tan bonito como el lanzamiento de un libro que nos tiene muy inquietos por el tema de querer ver los contenidos y bueno, más que todo tratar de averiguar contigo de repente qué fue lo que te llevó a escribir sobre nada más y nada menos que sobre las herramientas sobre quinta dimensión. bueno, digamos que la puerta de entrada para escribir sobre la quinta dimensión fueron los códigos sagrados. ¿Por qué? Porque Agesta habla muchísimo cada vez que se dirige en sus canalizaciones y a sus seguidores por las redes, siempre es como bienvenidos los aspirantes a la quinta dimensión. Y pues ahí fue como que empecé a resonar con la quinta dimensión y como a tener la inquietud de saber qué era la quinta dimensión. Y la verdad, en la época, pues más que investigación, porque en ningún lado hablaban de eso, excepto a Gesta, pues fue buscar esa conexión de qué es la quinta dimensión, qué información me llega sobre la quinta dimensión y cómo comenzar con ella. Otra inquietud que me llegó rarísima es como pensar que Agesta y los seres de luz que hablan a través de ellos siempre hablan de los aspirantes y es como si, bueno, todavía no han llegado y tienes que seguir aspirando y como si fuera una meta inalcanzable. Así que, pues, me generó muchísima curiosidad el tema y bueno, pues fue llegando la información, así empezó. Muy bien. ¿Y cuánto, simplemente para la gente que quizás no te conoce, pero este es tu libro número, ¿cuánto sacar ya? Bueno, digamos que el quinto Oh, libro, listo, a realista. veces no cuento uno de tarot porque es como un librito muy delgadito y que además pues está solamente como en Amazon, entonces a veces no lo cuento, pero con ese es el quinto. Ok, qué bueno. ¿Y empezaste a escribir a qué edad? ¿Tu primer libro a qué edad fue? Bueno, pues libro, fue en el 2001, que fue cuando empecé a escribir el diario de mi cautiverio, cuando estuve secuestrada. Fue un diario que empecé, pero diarios he hecho desde que tenía 14 años, escribo diarios y digamos que mi casa está llena de cuadernos de todos los diarios que tengo. Pero ese diario, pues por supuesto que fue muy especial y se convirtió en un libro sin quererlo. En cautiverio el diario era más bien como una especie de desahogo, de compartir, de soltar mis emociones, de preguntarme cosas y pues no me imaginé que se convirtiera en un libro. eh, pero sí, la rutina de escribir pues la tenía ya incorporada desde adolescente. Qué bueno.
Entonces, y también de repente para profundizar en esto de que justamente hablamos de, perdón, el libro habla sobre quinta dimensión. Si se le tuviera que explicar a alguien que no conoce nada acerca de qué significa quinta y por qué dimensión, ¿cómo se lo podríamos decir? Bueno, o sea, empecemos por qué dimensión. Pues dimensión, somos multidimensionales, no nos cabe en la cabeza, estamos en la tercera dimensión y pues lo único que se nos ocurre es pensar en las clases de geometría y de matemáticas de alto, ancho y largo y hasta ahí llega y nos enseñaron el plano 3D, es que es donde está la materia, por supuesto, pero precisamente la tercera dimensión es solamente creer en lo que vemos, en lo que estamos viviendo y en la materia en sí. Ya cuando empezamos a sentir o a saber desde lo más profundo que no solamente somos materia, que somos algo más, que somos multidimensionales, que somos un alma, que somos un espíritu, pues es cuando empezamos a concebirnos de una manera diferente a la de simplemente unos seres humanos que están botados en el planeta Tierra a ver cómo sobrevivimos. Cuando tomamos esa conciencia, es cuando descubrimos que podemos estar en otras dimensiones o sentir que estamos en otras dimensiones. A veces dentro del mundo científico racional alcanzamos a vislumbrar la cuarta dimensión porque nos la han explicado por la teoría relativa de Einstein o por lo que sea, que es pues el tiempo y pues que realmente el tiempo es una ilusión y que en esta tercera dimensión está obligatoriamente entrelazada con el espacio. Pero ya entonces cuando llega la quinta, pues quedamos un poco locos. Y precisamente la quinta nos habla como de esa concepción de seres multidimensionales, de sabernos que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y no pues simplemente como esa versión material y animalizada del ser humano. Es como una conciencia diferente. No cambiamos de lugar, no cambiamos de, digamos que de energía, sino simplemente, un poco de energía sí, pero simplemente es como si se nos abriera un poco la conciencia a concebirnos de una manera mucho más empoderada y más amplia. Es como el concepto de la quinta dimensión. Ok. ¿Y cuáles son los atributos que tiene esa quinta dimensión? Bueno, mira, es como lo que exige la quinta dimensión es un cambio de conciencia y dentro de ese cambio de conciencia, bueno, acá en el libro, que aquí lo tengo y a los que invito pues a Estás, leerlo, describo 11 conciencias de las que tenemos que empezar como a conectarnos. Y bueno, dentro de esas conciencias, pues puedo explicar unas, pero la principal es como esa conciencia cósmica, que somos seres cósmicos, no somos seres pues que solamente en la Tierra, producto de una evolución que nos llevó del mico al humano, sino simplemente, además de simplemente ser pues un cuerpo que ha evolucionado supuestamente desde el mono, sí somos seres que tenemos, digamos que una esencia inmortal, cósmica, que estamos conectados con el universo, que tenemos una misión, no solamente en el planeta, sino una misión cósmica además, y que además somos seres divinos. Muchas veces como que nos separamos de la divinidad y esa es otra de las conciencias, la conciencia de divinidad. Somos uno con la divinidad está acá, a veces la buscamos afuera y pedimos en nuestro desempoderamiento, que es una conciencia de la tercera dimensión, queremos buscar esa ayuda o ese auxilio o esa luz eh, afuera, que nos digan afuera cómo, o suplicar afuera y buscar la divinidad afuera y adorar ese tipo de divinidades afuera. Entonces, pues, por eso también como las religiones, que es un poco conciencia de tercera dimensión, ¿no? Como adoro afuera y desconocemos todo lo que está adentro de nosotros inexplorado. Y
y sin reconocer. La quinta dimensión nos invita a ese reconocimiento de que toda la divinidad, todo el poder creador, toda la sabiduría están dentro de nosotros. Y cuando lo entendemos, pues abrimos como ese portal a la quinta dimensión. Qué belleza. Sí, es como que, viste que una de las cosas que cada vez más en los espacios espirituales, una de las cosas que se habla y que se comenta es, somos seres multidimensionales. Pero lo que tenemos que educar justamente es que nuestra conciencia de tercera dimensión, tenemos que educar justamente a que pueda evolucionar y que salgamos de acá, de esta mirada de el juicio, que comúnmente es el que nos hace que nos atemos, nos ata, digamos, a la tercera dimensión, cuando empezamos a clasificar como que si las cosas son buenas o malas. Bueno, Así- tocas un punto buenísimo, ¿Qué sentís porque, de eso? ¿qué me dices? ¿Qué sentís con respecto a eso? Ah, ok. Bueno, pues tocas un punto buenísimo porque el juicio es que desde cadenas de generaciones nos han dicho como una falsa versión de quiénes somos, ¿sí? De no te atrevas a igualarte a Dios, por ejemplo, y se me viene a la cabeza esa torre de Babel, ¿no? Que construyeron la torre de Babel para poder ver a Dios o poder igualarse a Dios o poder elevarse como Dios y lo que hubo fue un castigo. Y desde ahí muchas em, creencias lo que nos han hecho es como aplastarnos, ¿no? De tú eres culpable, tú no eres capaz, tú eres un pobre ser humano, tú no mereces, tú eres, generas eh, compasión, lástima, vergüenza y todas esas bajas vibraciones que lo que han hecho es como desempoderarnos y creernos como cucarachas en la tierra. Y precisamente pues la forma es cortar ese tipo de juicios que vienen de generación en generación de una mala definición de quiénes somos realmente. Y si pudiéramos como volver a conectar eh, desde como desde una visión de afuera, como imaginándonos que no somos eh, una personalidad, podríamos decir, wow, qué valientes todos los habitantes de la Tierra que estamos teniendo experiencias y retos a veces difíciles, pero súper enriquecedores. Y si nos diéramos cuenta de la valentía al llevar una vida y vivir esos retos en carne propia, no estaríamos tan desempoderados, ¿no? Claro. Eh, Cuando hablabas de que hay dentro del libro, justamente clasificaste que hay 11 dimensiones. La pregunta es, ¿podemos ser conscientes de lo que significa, por ejemplo, una onceava dimensión o una novena dimensión? Bueno, creo que hay más de 11. Más que las 11 dimensiones, son como 11 conciencias tipos de conciencia que se necesitan para vibrar o estar en la quinta dimensión, ¿vale? Ah, bien, entendí. Ahora entendí de repente cuál era. Son conciencias, o sea, como entendimiento, Sí, comprensión que tenemos que sí, tener para poder alinearnos a la quinta dimensión. de acuerdo, exactamente. Buenísimo. Entonces, sí, ahí la que te quiero pedir es, ¿nos podrías regalar de repente cuáles son dos de esas conciencias que tenemos que traer sin hacerle Claro, un... bueno, ya hablamos de dos, que una es la conciencia cósmica y otra conciencia, que la conciencia cósmica nos habla de eso, o sea, venimos de muchos planetas, eh, am, de muchas vidas. Y otra de las conciencias de las que hablamos es la conciencia de la divinidad, que somos seres divinos, o sea, somos esa gotita del océano y el océano es Dios, pero nosotros somos también el océano, no estamos separados, es también entonces la conciencia de unidad. Aquí, bueno, pues te las voy a leer, a ver si las encuentro y bueno, me dices cuál quieres que profundicemos, pero vamos a ver, mira.
conciencia de divinidad, de unidad, de amor universal, conciencia cósmica, conciencia de evolución, de libre albedrío, de abundancia, de soberanía, de las relaciones, de justicia y de equilibrio. Y pues todas estas conciencias nos están hablando de algo que todas estas conciencias nos están invitando además a romper paradigmas que ya no nos están sirviendo. Porque si seguimos pensando en, en, por ejemplo, en que la divinidad está afuera y que toca buscarle, que a veces no nos hace caso, pues entonces eh, no podemos entrar a la quinta dimensión. Sí, claro. Es toda una experiencia maravillosa porque transitarlo y aparte, digamos, con la claridad de lo que fuiste clasificando con las conciencias, permite también comprender esto de por qué motivo a veces incluso hay almas o personas que se van encontrando en esta vida, en esta experiencia, y empezás a sentir ese lazo de conexión que no se puede explicar y que también tiene que ver con ese velo que empieza a correrse, que es cuando las almas vuelven a encontrarse, que no necesariamente son parejas, pero sí cuando se corre ese velo empezás a darte cuenta de dónde está el vínculo. Bueno, de acuerdo. Eh, pues es muy bonito porque cuando empiezas a ver con otra visión el sentido de los encuentros, el sentido de tus relaciones, de las personas que pasan a tu lado, de las sincronías, pues todo se vuelve como un milagro, todo se vuelve como un regalo, todo empieza a tener un propósito y a veces, aunque no lo entiendas, sabes que tiene un propósito, entonces, pues digamos que la vida se vuelve más mágica, ¿no? Sí, Y, claro. um, y hacemos ese salto de ya la vida no es lucha, la vida ya no es competencia, no es rivalidad, no es supervivencia, no es sobrevivir, ¿no? Que eso ese chip lo tenemos muy insertado y es uno de los retos y uno de los paradigmas que tenemos que cortar, sino ya se vuelve como un caminito lleno de sorpresas y de retos que a veces no son fáciles, pero pues sabes que son retos y ya. Y están ahí como un desafío para poder evolucionar. De acuerdo. De los libros que vos escribiste, como es la primera vez que haces este abordaje, o hay alguno que ya tenga algún contenido que sea previo a este de la quinta dimensión. Bueno, pues mira que la vida va llevando. Hice uno en coautoría que era de códigos sagrados y digamos que tenía pistas, pero creo que los códigos sagrados son un portal para entrar a la quinta dimensión. Puede ser, pero hay muchas personas que se están quedando en la puerta de entrada y se quedan ahí. Claro, Entonces, los códigos sagrados son una herramienta y que te puede ayudar a la quinta dimensión, sí. Pero muchas personas lo confunden y creen que los códigos sagrados son una tabla de salvación y que los van a salvar sin hacer trabajo personal. Y hacen lo mismo que hacen con otro tipo de herramientas que es que se vuelven rezanderos de los códigos sagrados. No sé si también se usa la palabra en Argentina o en México de rezandero, que bueno, rezas y está bueno. rezas y rezas y rezas y no sabes lo que estás diciendo y ni trabajas en ti y juzgas a los demás y te crees mejor persona porque rezas. Y lo mismo estaba pasando con los códigos sagrados. Que hago códigos sagrados y soy espiritual porque hago códigos sagrados, pero nada tienen que ver conmigo, sino que lo uso como para buscar como los caprichos del ego, por decirlo así, Claro. ¿cierto? Y entonces eso es cuando nos quedamos en la entrada. Por eso Agesta habla muchísimo de aspirantes a la quinta dimensión, que pues si usas bien la herramienta y la usas como ese bastón para hacer tu trabajo personal y tu trabajo de evolución, pues es maravilloso. Pero si te vas a quedar ahí, pues te quedaste en la puerta. Y por eso no quise, porque la propuesta inicial de la editorial era que escribiera un libro de códigos sagrados y dije, yo no quiero volver a escribir un libro de lo mismo porque ya me di cuenta
¿Cómo, cuándo funciona, cuándo no? ¿Cómo de verdad puede ser un trampolín y cuando nos quedamos con algo más que a veces funciona o a veces no, dependiendo? Claro, Y exactamente. esa fue la razón de eh, poner los códigos sagrados dentro del libro como una de las muchas herramientas que podemos usar si queremos y si resuena con nosotros para la quinta dimensión. No es la única, pero como eso, como una herramienta. Así es. Y viste de que de repente cuando estamos compartiendo este tipo de charlas, en grupos, de repente es como que la gente empieza a visualizar un poco y a sintonizar y querer conectarse, pero hay todavía, viste, esta cuestión de trabajar el desapego, ya sea creencias, personas, situaciones que hacen que como que frenen el proceso justamente de conectar con un plano espiritual más evolucionado. ¿En qué sentís que de repente el libro ayuda para el trabajar en esto en particular, del tema de el desapego que a veces requerimos? Bueno, hablas de uno de los apegos más difíciles que son las creencias, ¿no? Mm, Sobre todo cuando las mismas creencias, lo que creo de creer, lo creo de crear. Y por eso es tan difícil desapegarnos, porque pues creo lo que he creado y así funciona el mundo y volver y romper ese paradigma para que mi mundo funcione diferente es muy difícil y por eso es uno de los apegos más difíciles de romper. Pero cuando por lo menos tenemos la apertura mental de decir, bueno, lo considero, pues ya es un primer paso. Bueno, me abro a la información, ya es un primer paso y luego viene pues el más difícil que es soltar y tratar de adaptar creencias nuevas y diferentes que puedan hacer que crees una realidad diferente pues más beneficiosa para ti. Pero es un proceso, en el libro hay varios propuestas y ejercicios, herramientas que te pueden ayudar a romper y a dejar esos paradigmas que además incluso ya el mundo los está mostrando. Lo que pasa es que el que quiere ver puede, el que tenga ojos para ver que vea, como sí, dice la claro. Biblia, pero muchos todavía no queremos por alguna razón ver, muchos, pero que la evidencia está, está. Y más con la información digital que te muestra todo lo que tú quieras ver. Sí, claro. Sí, y ahora en este tiempo hay algo que es interesante, que es esto de comprender que a veces es como que tenemos un exceso de información con la cantidad de cosas, ya sea de bombardeos por internet, por inteligencia artificial, por distintos gurúes, maestros, entre comillas, que cada uno, de repente el ser humano es como que tiene una condición que tanta información lo satura y es como que se bloquea. Y de Uy, repente, sí. cuando te escuché un poquito acerca de lo que hablaba el libro, yo lo que sentí es que, y esto es mi prejuicio, no lo he leído todavía, pero lo que sentí es que este libro podría llegar a ser como una especie de camino o manual para poder de repente poder encontrar cada uno el camino para ese proceso de ascensión o de tomar conciencia de lo que es quinta dimensión. ¿Crees que puede ser como una hoja de ruta este libro para llegar a esa conciencia de quinta dimensión? Sí, definitivamente, porque lo que tú dices es cierto, hay demasiada información, de hecho, y de lo que quieras. Y de hecho ahí entra el poder de discernimiento de cada uno, que es un reto muy grande que tenemos ahora. Es que ya hace 50 años tú le creías al cura de la iglesia del barrio y ya, era el que dictaminaba. Y hoy en día puedes creerle al que quiera, pero entonces ya te están exigiendo qué crees tú, qué sientes tú, con qué vibras tú, qué te resuena, qué te dice esa voz interior.
si es cierto o no para ti, si funciona para ti o no. Ya, y si resuena, no es como que entonces voy a hacerle caso porque la era de los gurús y los maestros ya se acabó. Eso es también como vieja era. Hoy en día es, bueno, si resuenas con esto, sigue explorando tú. Pero de todos modos tenés que hacerte cargo que puede ser que seas un gurú o puede ser que seas una maestra para alguna persona que recién esté iniciando el camino. Sí, de acuerdo, pero tienes toda la razón porque eh, digamos que es como esos guías, ¿no? Como hablamos en una escuela, pues tenemos profesores y tenemos maestros, pero hay un punto en que tú ya tienes que caminar solo y cada cual pues se inspira en otras personas. Yo me he inspirado en ti, en muchas otras personas que tienen una información genial, pero llega un punto que, bueno, que, 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 que adopto para mí, que resuena conmigo y que no. No es ¿No? el momento como de tomar absolutamente todo, em, sino ver qué integras en ti, qué sirve para ti. Hay muchas personas, de hecho, que están en este momento inspirando y a través de las redes, bueno, en muchos lugares, son guías e inspiración, pero ya no es la era del gurú universal Ah, al que le claro. hacen alabanzas, ¿no? Como que sí, no sé, el Dalai Lama, y entonces todos arrodillados al Dalai Lama, o sea, el Dalai Lama y tú somos del mismo ser divino, simplemente nos inspira y nos da lecciones, pero no es alguien al que hay que venerar ni adorar, porque pues todos somos iguales, incluso, y aquí voy a romper otro de los paradigmas y de pronto vivimos que los ángeles, que a veces esa ola de los ángeles, y entonces que yo le pido al angelito y el angelito me ayuda y es como ese desempoderamiento mío y esa veneración y adoración al ángel que me ayuda porque yo no soy capaz. O sea, la propuesta en la quinta dimensión es claro que los ángeles pueden ser apoyo, que pueden ser unas vibraciones de amor, etcétera, pero es que tú estás a la par, o sea, tú también eres un ser divino que puedes vibrar alto. Así es. Qué bonito y qué buena analogía, porque es importante de repente verla en este tiempo. Entonces contame, ¿cómo va a ser? Porque justamente este libro recién está por presentar en estos días, mañana pasado era. ¿Cómo es cómo va a ser tu camino ahora para poder presentarlo? ¿Dónde lo vas a hacer o a través de qué medios para poder seguirte? Bueno, José Luis, gracias. Sí, hay un lanzamiento presencial, o sea, quien esté en Bogotá, súper bienvenido en la librería La Mariposa de Cristal, para los que están en Bogotá. Y bueno, este es digamos que un pre-lanzamiento gracias a tu invitación, José Luis. Así que también, pues, quien quiera compartir esta transmisión, pues también lo puede hacer. Si te resonó el libro, pues va a estar en todas las librerías de Colombia y por ahí yo creo que en un mes o algo así, ya por Amazon. Y, y pues nada, o sea, es como el camino que se vaya abriendo, pues que se vaya abriendo también. Excelente, que llegue a todos los lugares, que llegue a la mayor cantidad de países para que podamos tomar estas herramientas para hacer nuestro propio despertar. Eh, Suponte una persona viene, lee tu libro y ¿qué sentís que se va a llevar específicamente? Digamos, si quisieras dar como un mensaje final de lo que sabes que se va a poder llevar del libro. Pues yo creo que más que información, se va a llevar como posibilidades. Y son posibilidades de ser, de ser, de sentirse más poderoso, sentirse que puede expresarse de formas diferentes y sobre todo empoderado para llevar su propio camino de vida como un proceso de evolución consciente.
No es como que hay la mutación cada 500.000 años. No, es que tú puedes conscientemente acelerar la evolución del planeta haciendo tu propia evolución. Claro, excelente. Bueno, perfecto, Caro. Muchísimas gracias, sobre todo por ponerte en servicio, porque cuando te pones a escribir es como que abrís el canal para conectar con toda la información que se requiere ahora en este tiempo y para ponerte en servicio para entregarnos también herramientas para hacer nuestro propio proceso. Así que bueno, que Bueno, sea con mucho éxito, que haya una hermosa llegada de repente a mucha gente y que puedas disfrutar de toda esta experiencia de poder presentar tu obra. pues gracias, José Luis, por la invitación. Que así sea. Y bueno, pues sí, digamos que todos tenemos como la forma de recibir la información, la mía es escribiendo y tú tienes otras que además digo, wow, ¿cómo haces? Pero bueno, a ti te llega de otras formas, pero sí, Bueno, así es. excelente. Entonces, muchísimas gracias, Carolina A ti, Rodríguez. mil gracias por la invitación, José Luis. Con mucho gusto y seguiremos en contacto. Dale, un abrazo y un abrazo para Un quienes abrazo, estuvieron aquí en vivo. Muchas gracias. saludos a todos. Chao, chao.